a presentar la siguiente conferencia. Se denomina Infraestructura Industrial y Transición. El gas natural como potenciador de la economía. No, perdón. Si quieres, es panel técnico, disculpe. Sí, actualización del marco regulatorio de los petrolíferos. Sí. Con la doctora Alicia Zazueta Payán, CEO de E-Services. Ingeniero Andrés Gutiérrez, CEO de CIMSA. Maestro David Hernández Martínez de ANGES. Julia González, directora jurídica de Valero. Y vicepresidenta de me parece que es quien no nos acompañó. De acuerdo, y el moderador es el doctor Hilario Martínez Flores, del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Agradeciendo su presencia. Adelante. Muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a empezar a presentarnos. Esperemos que se llene este salón, porque es un tema muy importante y sobre todo muy actual, ¿no? Entonces, si nos permite presentarnos, vamos a empezar por favor con usted. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Alicia Zazueta Payán, yo vengo actualmente de la ciudad de Tijuana, soy directora general de E-Services, nos dedicamos básicamente a la consultoría, todo lo que es el cumplimiento regulatorio para el sector de los hidrocarburos, tanto permisos, estudios de impacto ambiental, análisis de riesgo, protocolos de respuesta a emergencia, básicamente todo el compliance que requiere la cadena de valor, transporte, almacenamiento, distribución. Y bueno, pues aquí participando en este foro. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero David Martínez. ¿Me permite conocerlo? Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Tiene algunos años que no estaba por aquí, ¿no? Pero siempre es un gusto. Yo soy David Hernández, soy ingeniero químico, tengo una maestría en medio ambiente y seguridad y pues tengo una trayectoria en la industria química, petroquímica, de hidrocarburos, ocupando diferentes posiciones y pues hacia los últimos años me tocó tener la oportunidad de desarrollar el marco normativo del sector de hidrocarburos en la CEA y también tener una dirección general de inspección ahí mismo y pues después de eso ya me hago cargo de dirigir una empresa en temas de sostenibilidad, de cumplimiento regulatorio, de energías limpias y también soy consejero y miembro de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, donde actualmente como secretario del Consejo y vengo en representación de la propia ANGES, ¿verdad?, para platicar sobre pues, cómo se va desarrollando todo el downstream y el midstream en el sector energético. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenido a Tampico, bienvenidos todos a Tampico. Y el ingeniero Andrés Gutiérrez, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por estar aquí. Yo soy Andrés Gutiérrez, yo represento a CIEPSA, es un laboratorio que se encarga de evaluar la calidad de los combustibles. Manejamos también fuentes fijas. Soy ingeniero químico por el Politécnico Nacional y he estado en el sector de las estaciones de servicio desde el despacho a vehículos, cuando estuve en la carrera, hasta ahorita llevar todo lo que es el laboratorio de calidad de combustibles. Muchísimas gracias, soy Hilario Martínez, doctor Hilario Martínez, del Tecnológico Nacional de México, 30 años de experiencia en el sector privado, en seguridad, salud, medio ambiente y catedrático por más de 20 años del Tecnológico. El objetivo de este panel es muy interesante y me da mucho gusto que estemos acá, porque justo es entender en dónde estamos situados con base en las regulaciones. Y me gustaría empezar con usted, con una pregunta que es retadora, ¿no? Pero que ojalá y podamos contextualizar. ¿Es suficiente la regulación que tenemos en el sector de petrolíferos? Ahí sería la primera pregunta. Y la segunda sería, ¿qué pasa cuando esa ambigüedad que podría existir en las regulaciones afecta directamente el sector productivo? Sí, buena pregunta, muchas gracias. Bueno, es suficiente porque estamos en un sector hoy en día con muchísima regulación. Recordemos un poquito la historia en México con el tema de petrolíferos cuando éramos todos Pemex y que Pemex tenía el control del diseño, construcción, operación y mantenimiento
básicamente pues, era el que tenía la voz y mando en el sector. Y luego viene la reforma energética de Enrique Peña Nieto, empieza ya a existir o a crearse la agencia, la SEA, en temas de seguridad industrial, operativa y ambiental, se dan nuevas atribuciones a la Comisión Reguladora de Energía en aquel entonces, y ahí parte ya ahora sí en una regulación. Pero ¿qué sucedió en 10 años? En que hubo muchos participantes, actores, que empezaron a poner muchas reglas, muchos cambios, y pasamos de no tener regulación a una sobreregulación. Entonces, ¿qué pasa ahorita con esta contrarreforma energética del 2025? En donde se derogan muchas cosas que sucedieron en la reforma del 2013, en que hoy por hoy pues existe muchísima regulación. Esa regulación excesiva en algunos puntos lo que ha ocasionado es que a veces se duplica o se triplica el mismo tema. Entonces, a través ya, ahora sí, de una simplificación administrativa y de una planeación energética mucho mejor, parece que estos ordenamientos ya vienen ahora sí a tener un orden y a que cada quien participe en lo que le corresponde, ¿no? Obviamente todas las leyes siempre van a tener ambigüedades o van a dejar en el aire cosas donde se van a quedar a interpretación, ¿verdad? Y en este nuevo contexto jurídico del 2025, pues tenemos varios ordenamientos en donde todavía no están completos, es decir, faltan algunas piezas claves para aterrizar ciertos temas que todavía no están siendo claros. Y es ahí donde pues, nosotros podemos participar diciéndole a la autoridad, oye, nos hace falta para complementar ciertas cosas. Voy a poner un ejemplo nada más particular. Por ejemplo, el tema de los autoconsumos. Los temas de los autoconsumos es una instalación en donde se almacena y despacha producto para cumplir cierto objeto de esa empresa, ¿no? Por ejemplo, una constructora, digamos, ¿no? Esa constructora requiere diésel para su maquinaria para construir pues esa calle o ese proyecto, ¿no? Entonces la regulación nos habla de que esa instalación requiere tener un permiso de autoconsumo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la ley no nos dice si nos va a dar un tiempo para regularizarnos, cuáles son las condiciones específicas, cuál va a ser la línea que va a marcar la SEA para el tema particular de autoconsumo. Entonces se quedan esos cabos sueltos, y mientras esos cabos se quedan sueltos, pues tenemos muchos sitios ahí todavía pendientes de regularizar, y donde pues se presume que ahí es donde también se va mucho producto ilegal. En ese sentido, en esta ley del sector hidrocarburos y en su reglamento, pues nos hace falta todavía complementar a través de lineamientos o a través de distintos acuerdos donde nos esclarezca pues estas piezas que están haciendo falta, ¿no? Entonces, esa sobreregulación que existe hoy en día, pues a veces confunde. O sea, a veces lo que nos ha sucedido es que es tanta que a veces entre las mismas autoridades pues hay confusión o falta de una visión unificada, digamos, en donde todos tengan una coordinación mejor y que se sienten en mesas de trabajo y decir, quiero sacar esta norma, ese es el objetivo, voy a regularizar este punto, y a ti cómo te pega, y a ti cómo te pega, y cómo vamos juntos a atender lo que a ti te interesa, lo que a ti te interesa, y no duplicar o triplicar, ¿no? Entonces, lo positivo que sí estamos viendo ahorita pareciera ser que ya hay reuniones de trabajo entre todos los actores involucrados, hablando de los organismos que regulan el sector, y pues esperamos que estas piezas que están todavía sueltas, pues poco a poco se aterricen en otros ordenamientos. ¿Sale? Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretario. Entendiendo esta área de oportunidad, ingeniero Andrés Gutiérrez, ¿cuál podría ser el mecanismo para modificar lo necesario y cuál sería el mejor proceso para hacerlo? Entendiendo que hay una sobreregulación o una ambigüedad, ¿no? ¿Cuál podría ser esas modificaciones
a la regulación puedan ser necesarias y cuál podría ser el proceso para lograrlo. Pues, antes que nada sería, lo que mencionaba la doctora Alicia, hablar con todas las instituciones con las que va a implicar esa modificación normativa. En el caso que yo trabajo mucho, por ejemplo, la norma 016, que es calidad de combustible, lo regulaba la Comisión Reguladora de Energía. Ahora lo regula la Comisión Nacional de Energía. En el reglamento de la Comisión Nacional de Energía salen 2 nuevos lineamientos que cumplen. Pero a su vez, la Agencia de Seguridad Nuclear de la CEA agarra y también empieza a tomar partido o regulaciones sobre lo que es la calidad del producto. Y después está el SAT, por otro lado, que también está monitoreando temas de calidad del producto. Entonces, lo que comentaba Alicia es muy cierto, debería existir un proceso en el cual todos los involucrados creen ese nuevo marco normativo. ¿Para qué? Para no tener que estar cumpliendo con 4 dependencias distintas la misma obligación, que a veces ni siquiera son compatibles entre sí. Porque, por ejemplo, en el caso del SAT, te piden que una prueba se realice por unos métodos específicos y la comisión te pide otros métodos específicos. Entonces, no hay compatibilidad entre ellas, lo cual genera, lo que mencionó Alicia también, una sobreregulación sobre lo que se está trabajando. Muchas gracias. Como ya en mis tiempos, pongámonos de acuerdo, ¿no? Para empezar. Bueno, maestro David, desde la perspectiva de los proveedores, de toda la cadena de proveeduría que tiene que ver con el sector hidrocarburo, ¿cuál podrían ser un par de cosas que urgen de modificación o de simplificación? Yo creo que va un poquito vinculado con lo que menciona maestro Andrés, la doctora Alicia. Visibilizar las cosas desde un escalón más arriba del que actualmente tenemos. Estamos viendo los requisitos por dependencia, cuando los pudiéramos ver como sector. Y estamos viendo los requisitos por niveles, cuando los pudiéramos integrar para que los niveles estatales, federales o locales pues no tuvieran necesidad. Voy a hablar de un ejemplo muy clarito, que es, por ejemplo, el tema de protección civil. Si a nivel federal yo ya tengo que cumplir con requerimientos de seguridad o de protección al medio ambiente, pero si esos mismos requisitos vienen solicitados a través de un programa de protección civil o a través de regulaciones de otras dependencias como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues estamos viendo las cosas como un nivel o como una dependencia y no como un solo sector en todo el país, que pudiera desarrollar matrices con una perspectiva de gestión del riesgo o de control volumétrico o de aseguramiento de las condiciones de calidad o de protección al medio ambiente, pero generar una serie de requisitos que queden claros para todos, que sean aplicables y que puedan ser los mismos, repetidos, trazables, verificables, y de esa manera ahorraríamos mucho en pasos, en trámites, en costos, en reportes, en registros para todo el sector de hidrocarburos, sin perder el control en la trazabilidad tanto de la calidad como del volumen, como de la protección al medio ambiente y del aseguramiento del riesgo. Entonces creo que ahí hay un ejercicio bien importante que se puede hacer al visibilizar las cosas desde arriba a nivel macro, y hay oportunidades relevantes de simplificación en todos los sentidos. Si me permite quedarme con usted en la ronda de preguntas, creo que ya nos quedó claro que sí hay un área de oportunidad y que también necesitamos participar muchos sectores, el académico, las autoridades, por supuesto, los proveedores y productores, distribuidores. Pero ¿cuál podría ser un incentivo para que eso suceda? O sea, un programa nacional, ¿cuál cree usted que pudiera ser un incentivo para que esto se dé? Bien, yo creo que hay diferentes oportunidades de incentivos. Como empresarios,
un incentivo puede ser la reducción de costos. Si en lugar de atender a 3 o 4 autoridades para proporcionar la misma información, se tuviera solo un registro, por ejemplo, de una empresa donde se compartan datos, donde se compartan cumplimientos, una sola matriz a través de una sola plataforma que atienda a diferentes reguladores y que cada regulador pueda, por ejemplo, ingresar a esa plataforma y decir, la empresa tal, aquí está todo su control, sus reportes, sus registros, desde una sola vez y desde un solo acceso, simplificaría y sería un gran incentivo para que las autoridades favorezcan la desregulación, la hagan óptima, y también para que los empresarios puedan tener costos regulatorios más bajos. Ese es, por ejemplo, un tipo de incentivo. Otro tipo de incentivo, pues, consistiría ahora en hacer lo necesario para deshabilitar un mercado ilícito que es muy amplio en el país y que impacta a todos los jugadores sociales. Las propias autoridades responsables de la fiscalización o de el registro y el ingreso de los impuestos se ven impactadas. Un usuario de un auto, de un transporte, se ve impactado al recibir un combustible que no tiene la calidad, la especificación adecuada y que en el tiempo le va a afectar a sus costos operativos, sus costos de mantenimiento, el tiempo de vida útil de su unidad. Son algunos de los ejemplos. Yo como usuario pues estoy pagando probablemente por algo que no estoy recibiendo. Entonces todos esos son 2 ejemplos de aspectos en donde se puede simplificar y se puede incentivar al empresario para el cumplimiento y a la misma autoridad, y puede haber beneficios para todos. Perfecto, muchas gracias. Pegándome o enganchándome en una de las... Sí, adelante, de hecho era para usted la pregunta. Estamos complementando, yo creo que hablando de los incentivos, un incentivo muy importante sería que la autoridad agilice los trámites. Es decir, la inversión privada lo que requiere es que el procedimiento de cualquier solicitud de permisos o de estudios ambientales o de cualquier tipo, pues al final se cumpla un reglamento, se cumplan los tiempos de ley y que haya una comunicación más estrecha entre la autoridad y el inversionista. Entonces yo creo que qué mejor incentivo que la autoridad conteste y apruebe en tiempo y forma de acuerdo al propio reglamento, al propio instrumento, porque de esa manera pues es como podemos seguir avanzando. Sí, y agradezco que toque ese tema porque justo hace rato que hablábamos sobre los planes de estudios y las actualizaciones. La pregunta pegada a eso que usted acaba de comentar tiene que ver cuando se complican las autorizaciones de los permisos y que por supuesto eso frena la inversión, ¿no? Además de frenar la inversión, también tenemos el tema de los ajustes de precios, ¿no? Porque al final esto es un negocio, se está buscando que dentro de la sustentabilidad empecemos con la parte económica, por supuesto la parte social y la parte ambiental. ¿Cuál sería su recomendación para incentivar una desregularización de los precios que tenemos en el país? Sí, bueno, este pacto voluntario de precios es una necesidad gubernamental donde en colaboración con la iniciativa privada se estableció este convenio colaborativo. Sin embargo, creo que el área de oportunidad tendría que ser que este sea a través de regiones, es decir, el país tiene sus particularidades, las entidades federativas pues también tienen unas necesidades puntuales y yo creo que al igual como se estableció con el gas LP en el 2021, pudiera ser también este pacto a través de regiones y no algo federal. ¿Por qué? Porque digo, el país es muy grande, dentro de México tenemos muchos Méxicos y también tenemos regiones en donde existen instalaciones que tienen un costo operativo en la logística muy alto. En ese sentido yo creo que el gobierno federal como área de oportunidad
tendría que visualizar esas particularidades pues para ver los costos operativos, logísticos, y digo, en ese sentido tendría que ser regionalizado, ¿no? Yo creo que ese sería el área de oportunidad. Sí, coincidimos absolutamente, porque incluso en un estado la regionalización es diferentísima, ¿no? Un estado tan grande y complicado como Tamaulipas, hablar del norte, hablar del sur es totalmente opuesto, y me llega a un concepto que tiene que ver, así como hablamos de regiones, también necesitamos pensar en la globalización que requiere que el producto que estamos generando cumpla con las normas de calidad, no solamente de nuestro país, porque muchas veces se abaratan los automóviles, pero no coincide con nuestro producto. ¿Cuáles serían las normas, ingeniero Andrés, que usted ve así como focos rojos, están evitando que lleguemos a esa modernización de la calidad del producto? Bueno, en temas de calidad de producto, hay que considerar que cuando se crea lo que es hoy en día la norma de calidad, se hace por un motivo general. Se hace la reforma energética y lo que necesitaba el país era tener disponibilidad de productos. Entonces, México en ese entonces tenía dos productos, la gasolina regular de 87 octanos y la gasolina premium de 92 octanos. Y tuvimos que modificar esa regulación a que ahora fuera una gasolina de 91 octanos. ¿Por qué? Porque la disponibilidad que había en el mercado internacional era gasolina de 91. Entonces se tuvo que traer gasolina de Estados Unidos, que era gasolina de 91 octanos. Entonces la norma cambia. La norma se crea para tener una homogeneidad en las gasolinas que lleguen al país, al llegar a diferentes marcas, diferentes importadores o diferentes productores que en algún momento se llegó a pensar. Hoy en día también hemos empezado a hablar ya en los últimos reglamentos de la Comisión Nacional de Energía, se habla de biocombustibles. Entonces también hay que considerar que la norma de calidad debe de ver cómo va a adoptar estas nuevas formas. En el tema de biocombustibles se habla mucho y ha habido varias pláticas sobre el uso de etanol, por ejemplo. Perfecto, si se va a incorporar el etanol, tenemos que modificar toda la normatividad. ¿Por qué? Porque las especificaciones técnicas del combustible, como hoy lo trabajamos, va a ser muy distinta a cuando tengamos un producto con biocombustible como podría ser el etanol. Si hablamos de biodiesel, sería lo mismo. Habría que actualizar las especificaciones de los combustibles para trabajar con estos productos. Si bien los vehículos o los automotores, autos, ya lo pueden tolerar, ¿verdad? En el caso del biodiesel, ya los camiones de carga lo toleran. En el caso del etanol, hasta el 15%, prácticamente la totalidad de los autos lo pueden tolerar. Sí hay que considerar que no siempre se tiene que tener en los autos la regulación adecuada. Por ejemplo, en ciudades de alta contaminación como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, probablemente Puebla, Guanajuato, las emisiones a la atmósfera que generan los combustibles son muy elevadas. Si bien los biocombustibles van a disminuir las emisiones por su consumo o por quemar el producto, los vehículos no van a contener los vapores que están emitiendo los vehículos por el combustible. ¿A qué me refiero? Los vapores de combustible van a seguirse fugando del depósito de combustible, de la bomba de combustible, del motor, del auto estado estacionado incluso. Y la normativa mexicana no contempla que los autos tengan esos sistemas, como lo tienen en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, incluso en China. Y por eso es que la implementación de los biocombustibles fue mucho más sencilla. En México es mucho más compleja por eso. Y si se va a aceptar ya, como dice el reglamento, el tener biocombustibles, también hay que modificar la normatividad para poder medir el porcentaje de combustible que te está autorizando el banco. Excelente. Además de lo que acaba de mencionar, y voy a la última ronda de preguntas, regreso con usted, esta parte de la tecnología necesaria, ¿cómo lo estamos administrando desde nuestras diferentes trincheras? Es decir, ¿lo tiene clara la autoridad que para poder lograr eso se requiere desarrollo, o quizá no desarrollo, pero benchmarking o algo así? ¿Eso lo tendrá claro? ¿O dónde tenemos que ir a decir? Yo creo que para tener un combustible de calidad vamos a requerir varios factores. Primero,
Una vez que se logre empezar a implementar el tema de los combustibles alternos, primero poder regularlos y poder ver cuál es la concentración con la que vamos a poder trabajar, que los vehículos lo toleren. Otro punto importante con el tema de combustibles de calidad va a ser la infraestructura que tiene el país. ¿Ah? Tenemos un caso, por ejemplo, que alguna vez lo platiqué aquí también, que tenemos que todos los camiones de carga de hoy en día trabajan con una forma que se llama diésel de ultra bajo azufre, que son 15 partes por millón. Pero el problema que tienen con esa normatividad que les impusieron en el 2019 fue que México no produce diésel de ultra bajo azufre. Entonces los vehículos se dañan y las armadoras dicen, yo te lo vendí, te dije que usa diésel 15 partes por millón de azufre y no está disponible. Entonces, pues primero que nada hay que actualizar refinerías en muchos casos. Hay que tener tanques de almacenamiento para tener infraestructura de almacenarlo. ¿Por qué? Se importa producto del trabajo azufre, se manda a Salina Cruz, llega a Salina Cruz el producto, pero se mezcla con el diésel que produce Salina Cruz y se contamina. Entonces, de nada sirve hacer una importación de un diésel de súper buena calidad si el momento en que llega a una terminal no tiene la infraestructura suficiente para poder almacenarlo en diferentes tanques, por decirlo así. Se mezcla, se contamina y se surfe todo el Pacífico. Entonces tenemos un problema de logística, infraestructura, de que tenemos que evaluar realmente cómo se van a implementar las nuevas tecnologías. Y creo que ahí sí la autoridad tiene que acercarse a la parte técnica para poder entender cómo va a ser el proceso. Porque muchas veces nos vamos por la parte fácil. El meter biocombustibles va a tener reducciones a los gases de efecto invernadero. Sí, efectivamente, se van a tener. Pero los vehículos en México no tienen tecnología para eso. Entonces sí hay que considerar muchos puntos, no solo una lista, sino ver el problema desde varios puntos de vista. Muchas gracias. Realmente entendemos que este proceso, este mercado, tiene muchos retos, ¿no? Y si fuéramos niños, fuera como un parque de diversiones para tratar de resolverlos. Quiero regresar con usted, maestro, porque usted mencionó... Estábamos 4:16. ¿Quieres ir a Rosanas 4? Ah, sí, si ellos están de acuerdo, yo no tengo ningún problema. Bueno, pues entonces agradecemos la participación de todos ustedes. De verdad, perdón, pero son órdenes. Yo soy soldado raso. Bueno, a ver, si gustas, hacemos una conclusión general, sí, de favor, para darles, sí, por favor, doctora, si nos ayuda con una conclusión. Bueno, como conclusión, en la parte de regulación, siempre todos los cambios son oportunidades, ¿no? Y tenemos que ver entre estos cambios de leyes, esas oportunidades para aquellos privados que requieren inversión en México. Yo creo que hay muchas oportunidades en almacenamiento, en expendio, en transporte. O sea, debemos de ver desde esa perspectiva de oportunidad y no desalentar qué cosas buenas están sucediendo, porque también tenemos que quedarnos con ese mensaje que está pasando de lo bueno. Lo bueno es que estas autoridades también están contestando pronto. Hablamos ya de que ahorita tenemos aproximadamente 340 permisos autorizados por parte de la nueva Comisión Nacional de Energía. Se han aprobado también 2 permisionarios de distribución, 1 de almacenamiento, 3 de autoconsumos y varios también de transporte. Entonces, en ese sentido vemos una agilidad, que eso es algo muy positivo, porque pues al final eso es lo que quiere el inversionista, que esto sea ágil. Y bueno, dependemos de una política pública, pero también dependemos de un título del permiso que empieza a detonar toda la economía, ¿no? Y al final son inversiones que son fuentes de empleo y que requiere el país, ¿verdad?, para el desarrollo económico nacional. Entonces, en ese sentido, yo creo que también las autoridades vigentes pues están haciendo una estrategia planificada de una mejor manera, porque se está dando un orden jurídico y se está estructurando de una manera que los que se queden para jugar en este mercado actual sean los que sí profesionalicen sus procesos y que sí trabajen de manera regular. Entonces yo creo que eso es muy positivo y quedarnos con ese mensaje de que todos estos cambios también son oportunidades. Muchas gracias, adelante. Pues el tema importante con estos cambios que se vienen
Pues creo que para incentivar todo tipo y acelerar todo el proceso de inversiones y de cambios regulatorios, primero que nada es una certeza jurídica. ¿No? ¿Por qué? Porque primero que nada el gobierno podrá necesitar terminales, podrá necesitar refinerías nuevas, podrá necesitar muchas cosas, pero no tiene el dinero para poder implementar todo lo que se ocupa. El empresario, ¿qué tiene? Tiene el dinero para poder hacerlo, pero no tiene la certeza de que esas leyes van a seguir funcionando después. Entonces, creo que lo más importante es tener una certeza jurídica para que realmente el inversionista quiera invertir y de esa forma se haga la inversión y se pueda trabajar mucho más adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que es un diálogo enormemente enriquecedor y hace falta mucho más de esta sesión y mucho más participantes. Yo creo que ese es mi punto de conclusión. Creo que se desarrolló un marco legislativo, reglamentario, normativo, se está avanzando en el normativo, que ya brinda la certidumbre para las inversiones. Hay que integrar todo eso, hay que identificar que estamos en un momento de transición energética. No podemos solamente hablar de combustibles fósiles, ya tenemos que integrar en la conversación a la presencia de la electromovilidad o una movilidad más sostenible. Puede ser a través de hidrógeno, puede ser a través de electricidad, puede ser a través de biocombustibles, y todo eso debe jugar en el mismo diálogo. Y ese diálogo no puede ser con una puerta o con una cortina de por medio. Tiene que ser un diálogo en donde autoridades, empresarios, jugadores de la sociedad civil y todas las personas y entidades interesadas se puedan sentar en una mesa redonda y puedan configurar una solución que satisfaga las necesidades económicas, ambientales y sociales. Entonces, creo que si lo podemos proyectar de esa manera y si podemos enrolar nuestro diálogo de formas constructivas para que esa dinámica sea acelerada a través de permisos, a través de reducción de trámites y reportes pues todo este proceso de regulación, creo que vamos a tener un país que mantiene visibilidad a futuro, considerando la necesidad de los combustibles fósiles que actualmente todavía se tienen en el país, pero visibilizando la necesidad de irnos hacia una movilidad más sostenible. Creo que esa sería mi conclusión y pues ahí necesitamos participar todos. Pues muchas gracias. Mi reflexión es que me da mucho gusto verlos conocidos, recordarles, y que muchas gracias a ustedes por esta organización. A nombre del Tecnológico y a nombre, por supuesto, de la Secretaría de Desarrollo de Energía, les doy las gracias por su tiempo y vamos a seguir el protocolo. Muchísimas gracias.